Buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos a Perspectiva Bíblica, la última del año 2022. Hemos gozado en estas últimas 8 semanas, incluyendo hoy, de una serie, la última serie de este año 2022, que denominamos las Bienaventuranzas del Apocalipsis. Y yo tuve el privilegio de ser esta vez en esta serie compañero de exposición de esta serie, junto con mis hermanos, el pastor Moisés, el pastor Ian, mi hermana Keila, Ronald, que juntos pudimos compartir, juntos pudimos compartir con ustedes durante este tiempo. Ya nos preparamos, como le dije en la introducción a esta serie. No fue en la introducción, creo que fue para la segunda o tercera bienaventuranza que me tocó a mí compartir, que le compartí a usted, que le dije que ya estábamos en la preparación de la serie con la que estaríamos iniciando el 2023 y que usted la próxima semana estará escuchando ya propiamente. Feliz Año Nuevo. En el último domingo que nos reunimos del año, fue mi deseo de feliz Navidad. Espero que usted haya pasado una muy bendecida Navidad con su familia. No le dije esa vez, pero se lo digo ahora. Aún todavía es tiempo para que antes que se cierre este año 2022, usted le pueda compartir del amor de Cristo a una persona en este año. Si aún no lo ha hecho, si ya lo hizo, todavía es tiempo para sumar una más. Pero si no lo ha hecho, no se quede con una estadística en cero del 2022 sin que le haya compartido del amor de Cristo a una persona que necesita escuchar del amor de Cristo y de adquirir su salvación a través de él. Así que le invito en el nombre de Jesús a que antes que termine este año comparta su fe y del plan de salvación con una persona que lo necesita, con un no creyente aún, para que él comience un año lleno de bendición, recibiendo la salvación del Señor. Deseo que este próximo año 2023 sea un año lleno de mucha bendición para usted. Que sea un año en el que usted y yo nos podamos gozar de lo que Dios hace a través de nuestra vida y a través de nuestros esfuerzos por honrarle, por bendecirle, por adorarle. Estamos terminando el año con un año en el que nos propusimos que fuera el año de nuestra formación espiritual. Y tomamos como verso lema del año en este 2022, tanto para el año como para el mes de enero, Gálatas 4:19, hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas, Gálatas 4:19. Pero también en el mes de diciembre nos propusimos memorizar y tomar meditación en Lucas 2, 10 y 11, que nos dice: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, fueron 12 versículos durante el año 2022 que nosotros estuvimos repasando uno a uno y que estoy seguro que fue bendición. Yo recibí muchos testimonios de personas diciéndome: este versículo verdaderamente necesitaba yo prestarle atención durante este mes. Otro me escribió diciéndome: pastor, este versículo comenzó con gran bendición de lo que yo necesitaba escuchar de parte de Dios. Gloria al Señor por cada uno de esos mensajes que me indicaron que los versículos que escogimos para meditar y memorizar durante el año 2022 hayan sido de mucha bendición para ustedes. Prepárese, porque a partir del 1 de enero estaremos compartiendo lo que hemos considerado
de parte de Dios que el Señor quiere que nosotros nos dediquemos para estudiar durante el año 2023, comenzando con la selección de un lema para nuestro año. Y vamos en la misma línea de lo que Dios nos ha venido hablando en los tres últimos años. Así que prepare su corazón para eso. Ahora estudiemos la última bienaventuranza de esta serie que está en Apocalipsis, y yo antes de eso quisiera que me acompañara en oración. Antes de orar, quiero invitarle a que usted haga algo, por favor. Copie el enlace de este link aquí en YouTube y compártalo en sus redes sociales. Puede compartirlo ya sea en Twitter, en Instagram o en Facebook, y va a ir directamente lo va a llevar copiando el enlace, haciendo compartir en este YouTube. Usted va a poder compartir este mensaje con las redes sociales, con sus amistades que tengan en contacto allí. Así que le invito a que lo haga y oramos al Señor. Padre amado, tú nos has bendecido durante este año y nosotros estamos muy agradecidos. Nosotros te debemos la vida. Señor, lo que he solido decir después de pandemia, somos sobrevivientes de pandemia y nosotros estamos agradecidos que tú nos has concedido la vida para seguir sirviéndote aquí en esta tierra. Y a través de servirte a ti es cuando servimos a nuestro prójimo. Cuando te amamos a ti, también amamos y debemos amar a nuestro prójimo. Gracias por lo que nos has enseñado durante este año 2022. Nos preparamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu con todo el entendimiento que podamos tener para este 2023. Queremos cumplir tu propósito, Señor. Padre, permite que tu palabra esta noche sea de mucha edificación para nosotros y que nos acerque a disfrutar de estas bienaventuranzas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, prepare su Biblia, por favor. Estamos en Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14, aquí en este versículo nos narra la última bienaventuranza del Apocalipsis. Dice 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Volvámoslo a leer. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Muy bien. Podríamos decir, mis hermanos, que esta última bienaventuranza básicamente o prácticamente lo que está haciendo es regresándonos al principio de la creación. Nos está regresando al Génesis. Y yo rápidamente quiero ubicarle a usted en en esa escenografía, en esa escena del huerto, inmediatamente después del pecado, inmediatamente después de que Adán y Eva cometieron la desobediencia de comer del árbol. ¿Cuál era el árbol? ¿Se recuerda usted? Dígalo, por favor. Póngalo allí en los comentarios de YouTube. Sí, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Resumamos un poquito esa historia o esa escenografía, esa escena. ¿Qué era lo que sabían hasta ese momento Adán y Eva? Pues ellos conocían o sabían el bien, no sabían ni el significado ni lo que implicaba el conocer el mal y practicar el mal. Entonces, al desobedecer, al decidir seguir su propio libre albedrío, recuérdese que ahí estaba en juego eso,
Dios no hizo autómatas, Dios no hizo robots. Dios les dio el huerto, les dijo que lo trabajaran, que lo administraran, para utilizar una palabra moderna, en vez de la que nos dice la Reina Valera, que usa sojuzgadla. ¿Y qué es lo que qué es lo que hacen ellos? Pues eso es lo que hacen. Ellos lo administran. El hombre trabajaba la tierra, no le costaba trabajar la tierra. La mujer no nos da información mucho acerca de lo que hacía, pero conociendo la naturaleza de la mujer, probablemente se encargó del lugar en donde ellos decidieron pernoctar, dormir, donde ellos probablemente andaba cortando flores, probablemente andaba recolectando las frutas que habrían de comer en el siguiente tiempo de comida. Hacía las cosas propias de mujer, de lo que a ella en ese momentito se le hubiera ocurrido. Andaba en un lugar equivocado, en el momento equivocado, porque Satanás andaba tras de ella, viendo cómo le tendía la trampa. Bueno, no nos vayamos con mucho detalle. Comieron del fruto, el Señor pregunta dónde están y el Señor proclama lo que justamente hace menos de una semana, lo que el domingo estábamos celebrando nosotros, el advenimiento o el primer advenimiento de Cristo, de nuestro Señor y Salvador. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahí está, Cristo profetizado. Pero, ¿cuál es lo siguiente que pasa? Después les da la sentencia, el castigo, el veredicto de su acción de desobediencia. Bueno, Adán tendría trabajo duro. El trabajo no fue su maldición, trabajar duro, hacer que la tierra le produjera, le iba a ocupar mucho más esfuerzo de lo que ya le estaba ocupando hasta ese momento. A la mujer le dijo, vas a tener dolores de parto, te va a costar a dar luz a tus hijos. Y de ahí, aunque hayan señoras que digan, no, pues yo no lo sentí. Sí, tuvieron trabajo de parto, tuvieron dolores de parto, tuvieron contracciones, sus caderas se ancharon más, el canal de nacimiento, algunas se rasgan, etc. Bueno, no vamos a entrar en más detalle. Pero hay una cosita ahí de la que esta bienaventuranza nos regresa a ese principio. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Le vuelvo a leer 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál árbol de la vida nos estaba refiriendo aquí entonces esta bienaventuranza en la visión de Juan, el vidente de Patmos, como le dije a usted anteriormente cuando estudiamos la serie del mensaje a las iglesias en el Apocalipsis? Así se le llama a Juan comúnmente, el vidente de Patmos. Nos regresó a ese tema, al tema que había quedado allí inconcluso y que a muchos de nosotros nos ha llamado tanto la atención. ¿Y qué pasó con ese árbol? Mire, surgen preguntas tales como, por ejemplo, entonces, ¿no era propósito de Dios que el hombre viviera eternamente? ¿Cuál era el asunto de que Jesucristo viniera a traer vida eterna si ese no era el plan original de Dios? Ahí estoy citando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una mención ahí. El árbol de la vida, y aquí en Génesis 3:22, que fue el que le leí anteriormente, dice, coma y viva para siempre. Algunos critican eso. Ya vieron, Dios no tenía las intenciones de que el hombre viviera por la eternidad.
Déjeme aclarar, ese pudiera ser un estudio digamos, de que le dediquemos, que le deberíamos de dedicar. Estoy planeando proponerle al pastor Moisés y al pastor Ian que nos dediquemos en el próximo año, por ahí por febrero, marzo, cuando terminemos la primera serie que vamos a estudiar el próximo año, que nos dediquemos a temas random, aleatorios, temas de interés, y que por supuesto usted pudiera participar de decir yo quisiera saber más de, y entonces al sugerirnos un tema, nosotros los pastores nos vamos a dedicar a estudiar del tema y a compartirlo acá en esta perspectiva bíblica, en esta transmisión, en esta oportunidad que usted nos deja entrar a su casa. Este es uno de ellos. Acerca de la eternidad. Le dejo inquietudes como, por ejemplo, ¿por qué es que el hombre históricamente ha andado buscando las aguas de la fuente de la juventud, por ejemplo? Bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que muy internamente, ¿por qué le tenemos tanto temor a la muerte? Aun cuando alguno por allá dice, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Mire, eso ya está escrito, eso está ahí en la Biblia. Todos queremos vivir más, un poquito más. Aquellos que cometen suicidio lo hacen por una descompensación o descomposición mental. No están cuerdos, no están en sus cabales aquellos que cometen, porque tenemos un instinto, el instinto de la supervivencia. Eso nos lo puso el Señor. Queremos seguir viviendo. Bueno, entonces Dios sacó del huerto del Edén a Adán y a Eva con la precaución que ellos pudieran tomar del árbol de la vida en la condición en que estaban. ¿Y cuál era esa condición? Ya estaban separados de Dios por el pecado, por la desobediencia. Habían tomado una decisión. Misma decisión que usted y yo tomamos día con día, de mantenernos en santidad o cometer algún pecado. Esa es una decisión, o cometer alguna falta, cometer algún error, darle rienda suelta a nuestros impulsos. Entonces, a nuestros deseos. Pablo nos decía, recuerde que hablamos en una de las series también, la serie de las manifestaciones de las obras de la carne. También hablamos al respecto, y que aquí está en YouTube, aquí están grabadas esas series para que sean de bendición por más tiempo. Y que estén ahí para que, si usted quiere saber de ese tema de nuevo, o se lo quiere recomendar a alguien, ese está ahí como un food court. Usted vaya ahí al YouTube y usted puede encontrar esos temas que son muy importantes. Déjenme hablarles de 3 aspectos muy importantes del por qué esta bienaventuranza, la última que nos enseña Juan el vidente de Patmos, es tan importante para nosotros. El árbol de la vida se refiere a esa planta en el huerto del Edén que simboliza el acceso a la vida eterna. Este árbol es una simbología. Y esta simbología del árbol de la vida eterna es también una metáfora utilizada en varios libros de la Biblia, principalmente en el libro de Proverbios y en el libro de los Salmos. Permítame, por favor, compartir algunos de estos versículos que hablan al respecto. Usted puede apuntarlos y buscarlos posteriormente para un estudio más profundo de lo del árbol de la vida, que de nuevo, reitero, que tengo ganas de que el próximo año tengamos, en algún momento del año, tengamos el estudio de temas diversos, no en una serie, o una serie de temas diversos, vaya, vamos a seguirle llamando una serie, pero una serie de temas que sean de mucho interés para nosotros, como es la vida eterna o la eternidad en sí misma.
Entonces, ahí entra esta metáfora o esta simbología del árbol de la vida. Proverbios 3:18 nos dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ahí usted puede pensar, ¿y de qué estará hablando acá entonces? Fíjese que también está hablando de otra bienaventuranza y hace referencia al árbol de la vida, esta otra bienaventuranza. Está hablando de la bienaventuranza de la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Otra bienaventuranza. Así que podríamos seguir estudiando más bienaventuranzas del resto de la Biblia. Otra serie, se da cuenta, tanto que tenemos por estudiar la palabra de Dios. Y para eso tenemos acá, hemos destinado perspectiva bíblica para estudiar. Muy bien, 11:30 nos dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es sabio. Muy bien, aquí tenemos otro, 13:12, todos proverbios. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Le leo el último. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Árbol de vida. ¿Qué representa el árbol de vida? La eternidad. ¿Qué otra cosa también representa el árbol de vida? Me encanta esta palabra. Un tema de esos aleatorios que podemos estudiar el próximo año. Yo sé que el pastor Moisés podría estar tomando nota de esto. La plenitud de la vida. Esta es otra representación, otro sinónimo de árbol de vida, la plenitud. Usted y yo queremos llegar a la plenitud. Por ejemplo, ¿qué le desea usted en estas fiestas a sus amigos y familiares? ¡Feliz Navidad! Y próspero año nuevo. Usted le dice eso, ¿verdad? Rápidamente. Digamos, uno va de... Cuando ya pasamos la Navidad, como ahora, y ahora ya no les decimos Feliz Navidad a la gente, a menos que no la hayamos visto. Si no hemos visto a alguien, les decimos Feliz Navidad. Ok, pero cuando ya pasó la Navidad, ya cambiamos el Feliz Navidad por el Feliz Año Nuevo o Próspero Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Es un buen deseo realmente. Hermanos, que tengamos un bendecido año 2023 sería una maravilla. Pero ¿qué tal si cambiáramos de un año feliz, feliz año nuevo, un año feliz, empezáramos a desear mejorle a la gente un pleno año 2023? Te deseo que alcances en el 2023 la plenitud de la vida. Hay muchos sentidos de la plenitud de la vida. No voy a ahondar mucho con respecto a eso porque este es un tema de lo que podríamos estar hablando, de esos temas aleatorios para el próximo año. Pero en el árbol de vida, la eternidad, el bienestar también está incluida en ese concepto de plenitud. Cuando usted recién acaba de comer, tenía mucha hambre, le sirvieron un buen plato de comida, su comida favorita. De esos que, por ejemplo, ahorita nosotros estamos acostumbrados que en estas fiestas comemos en la noche del día 24 y del 1 y luego el 2. El 25, perdón, 25, luego el 26 y 27, y estamos diciendo, ¡ala! Ese pavo sí que estaba demasiado grande, hombre, y va de que recalentado y recalentado y no hay modo que termine. O la pierna, o el lomo relleno, qué sé yo, que prepararon ustedes en estas fiestas y que lo comieron alrededor de su familia. No faltan los tamales o nacatamales, ¿verdad? Deliciosos. Yo ya empecé, yo ya empecé, desde antes de la Navidad ya habíamos empezado a comer tamales, y delicioso. Pero llega un momentito en decir, ya no. Bueno, justamente eso de ya no
es pleno, la plenitud. Ya estoy pleno, ya me llené, ya satisfecho para mí, ya me satisfice, ya no tengo más hambre, ya se me quitó el hambre. Si siguiéramos comiendo cuando nuestro estómago ya le mandó al cerebro la señal de párale, chato, eso significa que estamos participando de uno de los 7 pecados capitales que le llaman los hombres, la gula. Bueno, entonces, la relación de Adán y Eva con Dios había cambiado radicalmente cuando ellos pecaron. Lo más importante fue que dejaron de tener acceso al árbol de vida. Allí Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros, saquémoslo de aquí. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Del árbol de la vida. No sé por qué siempre termino con R al final en esta palabra. Muy bien, entonces habían perdido ese acceso y junto con ellos todos nosotros habíamos perdido ese acceso al árbol de la vida, el acceso a la eternidad. Y por eso ya Dios ya se había anticipado. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces, la herida en el carcañal fue la muerte de Cristo en la cruz. Pero la herida de Cristo en la cruz, en la cabeza de Satanás, fue que resucitó, venció la muerte. ¿Cuál es esa conexión del vencimiento de la resurrección? ¿Por qué la importancia? ¿Por qué tanto insistimos nosotros? Y usted me ha escuchado a mí decir, ¿verdad? Cristo murió y resucitó. No podemos quedarnos únicamente con la muerte de Cristo. Por mucho tiempo, una de las religiones predominantes en el mundo manifestaba o enfatizaba la muerte de Cristo. Mantienen, por ejemplo, una cruz con un Cristo crucificado. Para ellos la muerte era mucho más importante que la resurrección y la ascensión de Cristo. Para nosotros, tan importante es la muerte. Él pagó con eso nuestra deuda, pero también es importantísima su resurrección, porque venció la muerte. La muerte era lo que todos nosotros íbamos a recibir. Pero, ¿cuál era el significado de la muerte para nosotros? Físicamente hablando, algunos quisieran creer que allí se terminó todo. Y fue buena existencia, lo que logró hacer lo hizo, lo que no logró hacer no lo hizo, en lo que se equivocó, en lo que no se equivocó lo disfrutó, etc. Y ahí se terminó todo. Ya, a enterrar, se deshizo el cuerpo y ya, ahí terminó todo. Pero no es así, no es así. Todavía viene la muerte segunda. Y ojalá que esa muerte segunda fuera de nuevo la misma imagen de que ahí termina todo. Bueno, el juicio y la separación total, ¿verdad? Usted lo ha leído en la Escritura. Vamos a presentarnos delante del trono, un trono blanco, en donde vamos a comparecer ante el tribunal y vamos a ser encontrados o no en el libro de la vida. Entonces, fulano de tal, no voy a decir porque le he dicho, ahora uno no sabe si realmente el nombre de uno aquí en la tierra es el mismo nombre en el cielo, en el libro de la vida. Bueno, fulano de tal, para no decir ningún nombre, no está, no, busque bien, por favor, busque bien. No, es que aquí lo tenemos bien ordenado alfabéticamente. No hay equivocación, o estás o no estás. Y el significado de no estar en el libro de la vida, espero que usted lo sepa muy bien, porque se refiere a su propia vida, el árbol de la vida, está el libro de la vida, perdón, dice su nombre. Usted
puede escuchar las palabras hermosas. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, ya entramos. Eso pudiera ser que se está siendo pronunciado en el momento en el que morimos. Si alguien muere en Cristo, que fue una de las bienaventuranzas estudiadas, allí usted pudiera escuchar ya de una vez para luego solo esperar el juicio, ya la confirmación. Sí, usted está en el libro de la vida, pase, entre. Aquí está gozándose de la eternidad, de la vida eterna. Vida eterna. Pero también está la muerte eterna. La muerte en ese sentido no es dejar de existir. La muerte en este sentido es la separación eterna, que era lo que había pasado. Adán y Eva habían pecado, fueron descubiertos, fueron sentenciados y fueron sacados. Y les dijo, ahora, porque así como están, no pueden tomar del árbol de la vida, no pueden vivir así para siempre, en esa condición de separados. Tengo que hacer. Y más adelantito, más bien antes, ¿verdad? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, dice el versículo 21. Entonces, allí está esa primera implicancia del árbol de la vida. Mire lo que nos dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso. Esta mención ahí mismo en las visiones de Juan nos recuerdan entonces de que hemos de disfrutar en Cristo. Ya Cristo pagó el derecho porque Él murió y resucitó y está en la diestra de Dios Padre ahora mismo, que todavía no ha sido ejecutada la segunda venida. Ya fue ejecutada la primera venida. Le explicaba yo en el domingo anterior, el 18 de diciembre. Pero esperamos su segunda venida. Y cada vez que pienso en la segunda venida, usted me escucha decir, ojalá que fuera hoy. Muy bien, en segundo lugar, otra implicancia o un factor que se hace necesario mencionar también es que se hace referencia a que, como ya le había leído en Proverbios 3:18, que la sabiduría es un árbol de vida para los que de ella echan mano. Yo recibo mucha amonestación de parte de mi esposa, usted lo sabe, lo he confesado aquí delante de usted, con respecto a mi forma de conducción, un vehículo. Entonces, porque soy medio desesperado e inconforme con la manera en cómo otros conducen, que conducen imprudentemente, y lo que a mí me molesta realmente, yo he analizado el asunto, lo que a mí me molesta es el hecho de que me ponen en riesgo a mí y a mi familia o los que vayan conmigo. Y por eso es de que quisiera convertirme en un maestro de conducción para no cometer, probablemente yo mismo he cometido también esos errores por los cuales yo mismo me enojo con otros. Pero se ha escuchado tanto, por ejemplo, y ya voy a hacer la referencia, se ha escuchado tanto de conductores que andan armados y que por alguien que solo les bocinó o les hizo un reclamo por haber hecho un viraje inapropiado en el lugar incorrecto, o se cruzó de carriles y por poco chocan y le hace el reclamo, se bajan del vehículo y le disparan, ¿verdad? El que hizo tal acción pues no hizo uso de sabiduría, por lo tanto no había probado del fruto del árbol de la vida en relación a la sabiduría. Ella es árbol de vida, los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen, acerca de la sabiduría. Árbol de vida es también el fruto del justo. Estoy hablando de las diferentes connotaciones que tiene el árbol de vida, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. El fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida.
em, significa que al a obrar con justicia, nosotros que hemos sido justificados, hemos llegado a ese punto entonces de estar produciendo el mismo fruto del árbol del cual Adán y Eva fueron expulsados para que no alcanzaran de su fruto. El árbol de vida es el fruto del justo, produce el fruto del justo. Muy bien, otra mención acá. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Estos versículos probablemente sí los está viendo usted en pantalla. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Qué bonito como lo pone acá el proverbista Salomón. El deseo cumplido. ¿A qué se estará refiriendo acá este salmista? Árbol de vida, deseo cumplido. Pareciera ser que esto tiene que ver de la misma manera como lo que se habló con respecto a la adquisición de la sabiduría y al uso de esa sabiduría adquirida en la vida diaria. Entonces, vemos acá cómo el Señor nos lleva a través de su palabra a hacer esas diferentes relaciones en el que tenía que ver directamente con ese árbol del cual Dios estaba protegiendo a Adán y Eva que no lo tomaran porque todavía no estaban listos para tomarlo en relación a su condición, a la condición en la que ellos estaban. Habían actuado tontamente, dejándose llevar por sus propios instintos, sus propios deseos naturales, diciendo, bueno, ¿quién quita, verdad? Está tentador eso de ser como Dios. Y note, por favor, que en Génesis Dios mismo es el que dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿A quién se refería con uno de nosotros? No se refería a más personas, se refería a los miembros de la Trinidad. Entonces, como uno de nosotros, es que había conocimiento, pues por supuesto era Dios. Él es omnisciente, omnisapiente, lo sabía todo. Que sepa sobre el mal no significa que lo aplique, lo ejecute el mal, la maldad. Pero el hombre no tenía del fruto del árbol de la vida que aquí en esta connotación estamos viendo que es la sabiduría. Esa no la tenía el hombre. Dios sí lo tiene, como para en su en su naturaleza, perdón, él no puede hacer el mal. Por ejemplo, leemos, ¿verdad? Cuando alguien diga que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por nadie. Él no tienta a nadie porque no puede ser tentado por nadie. Él no conoce maldad en el sentido de la aplicación de la maldad. Pero también, árbol de vida, en la misma línea de lo de la sabiduría, nos dice Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Esto tiene que ver con, principalmente para aquellos de nosotros que somos medios impulsivos y decimos las cosas sin pensar, ni pensamos las cosas que decimos. Y ya, decimos, la lengua apacible es árbol de vida. Hay mucho reconocimiento, mucha ayuda con respecto a ese tipo. Notamos pues entonces que hay una gran implicación, no solo al objeto, árbol, sino también al concepto, vida y vida eterna. Lengua apacible, la lengua pendenciera. ¿Se recuerda? También hablamos acerca de, en esa serie, de las cosas
que Dios aborrece. Aquella lengua que se apresura a decir cosas, maldiciones, a decir cosas en contra de su prójimo. No es una lengua apacible, por lo tanto no produce el fruto del árbol de vida, no vivirá, no tendrá vida, no tiene vida el que no tiene lengua apacible. Muy bien, va conmigo, ¿verdad? Vamos dos cosas ahorita. El referente a la planta del huerto del Edén, referente a las connotaciones que el mismo árbol tiene, ya no solamente como planta, como árbol, como que produce un fruto, sino también relacionado a los diferentes tipos de fruto que el árbol de vida pudiera producir, principalmente en el sabio, en el justo, en el que tiene lengua apacible. Muy bien, tercer lugar y final, solo los puros. Me estoy refiriendo no al cigarro, ¿verdad? A la gente pura, a la gente sin mancha, a los de pureza de corazón. Dice 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Yo le mencioné del libro de la vida. Si usted se lee unos versículos anteriores ahí en su Biblia o los tiene ahí listos para subrayarlos y estudiarlos más adelante, está hablando acerca de la ciudad de Dios, de la presencia de Dios, de ese lugar en donde usted y yo nos hemos imaginado siempre, la ciudad santa podríamos denominarle también, la presencia de Dios. Siempre hemos pensado en el cielo, la eternidad que la hemos de pasar en el cielo. Luego, por estudios de la palabra del Señor, vemos que Él dice que Él va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay cosas que no podemos saber así con mucha exactitud. Si ese cielo nuevo y esa tierra nueva será otro planeta, otro planeta Tierra, que ya tal vez ya el Señor lo hizo o lo va a hacer, o es allá, el cielo nuevo, la tierra nueva es allá en su presencia en la eternidad, en el cielo, lo que nosotros consideramos como el cielo. Yo no sé cómo yo no le puedo explicar ahora mismo tampoco qué es lo que yo mismo me he imaginado cuando yo pienso en la eternidad, pero me tengo que referir a lo que dice la Escritura. A ese lugar, en donde sea que sea, si va Él a deshacer todo esto, si lo va a volver de nuevo, si la va a volver a hacer redonda, si la va a hacer plana, si la va a hacer, si nos va a teletransportar de otra manera, nos va a llevar hacia otro punto en donde ni nos imaginamos, pero que sí podemos tener alguna idea de cómo es, porque Apocalipsis 21 nos lo dice. Midió su muro, el material de su muro era de jaspe, los cimientos del muro eran la ciudad, estaban adornados con piedra preciosa, el quintón es el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, y esas son cosas que jamás he visto en mi vida, jacinto, el duodécimo amatista, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era oro puro, transparente como vidrio y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán en la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día y pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará ella cosa inmunda. Bueno, hay una cosa, mire, la visión que tiene Juan de ese lugar no existe, no lo podemos comparar con nada. Vemos el sol, vemos las piedras preciosas, vemos, pero lo que realmente hay, cómo se pinta y cómo está en esa visión, no lo tenemos. Pero hay una cosa que aun cuando no pensáramos, ¿cómo es eso? Sí hay algo que sí sabemos, y es que no va a entrar en ella cosa inmunda. Los puros van a entrar nada más.
y solo los que sean encontrados en el libro de la vida. Ay, pastor, ya tengo miedo. ¿Y será que mi nombre está puesto ahí? Pues su nombre está puesto ahí desde el momento en el que usted le dijo a Jesucristo: perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, me arrepiento de haber estado separado de ti. Y me arrepiento es, dejo todo esto, dejo todas las bondades, las cosas, las ofertas, las oportunidades que me ofrece el mundo. Eso lo dejo. Ya, renuncio a ello. Ese es el arrepentimiento. Renuncio a todo aquello que me trae placer y bienestar temporal, pero que ofende a mi Dios. Cristo pagó mi deuda y ahora yo me dedico a servirle, a amarle, a cumplir su propósito. En ese momentito se escribe mi nombre en el libro de la vida. Usted le confesó a Cristo como Señor y Salvador. Su nombre está en el libro de la vida. Para ayudar un poquito a hermanos que me han escrito en referencia a ese tema. Pero ¿y qué pasa con aquellos que entran y salen de la vida cristiana? Pecan, mantienen una vida de pecado, en adulterio, en fornicación, en mentiras, en robo. Si es una condición permanente de pecado, aún todavía su nombre no está escrito en el libro de la vida. Porque el conocimiento de Cristo nos trae el apartarnos del mundo, el apartarnos del pecado. El conocimiento de Cristo nos hace que nos hagamos, que desechemos todo lo del mundo y nos dediquemos a Cristo. Y no tiene nada que ver con prohibiciones. Es que los evangélicos no lo dejan a ir a uno a fiesta. No, es que es usted mismo el que determina qué cosas le conviene y qué cosas no le conviene. ¿Qué cosas le ponen en riesgo su salvación? ¿Quién pone? Entonces, ¿quiere decir que Dios no nos da? Sí, Dios nos da su salvación y no nos la quita. O usted la tiene o no la tiene. Pero Dios, si la tiene, Dios no se la va a quitar. El único que la puede quitar es usted mismo, siempre y cuando la haya tenido. Pero escúcheme bien, si no mantenemos nuestra vida apartada del mundo, apartada del pecado, nunca hemos tenido la salvación. Bueno, voy a dejar por ahí, porque si no, yo me voy a avanzar mucho en ese tema que igualmente me apasiona. Pero ¿cómo nos comenzó el versículo que estamos leyendo del 22:14? Nos dice, 22:14, búsquelo de nuevo en su Biblia. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Bueno, pues por eso es que me fui por ese tema. El lavamiento de las ropas es la confesión de pecados, la aceptación de Jesucristo que tomó nuestro lugar, el recibimiento de su sangre como el elemento que lavó nuestras concupiscencias. ¿Qué es lo que me da el derecho al árbol de la vida? Así es como lo pone la Reina Valera. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esas puertas de esa ciudad que ya hablamos, que está hermoso, es precioso el lugar. No sabemos dónde es, no sabemos geográficamente dónde está ubicado. Algunos lo ubican en un ámbito totalmente espiritual. Otros, como yo, lo ubico que en efecto es un ámbito geográfico porque nuestros cuerpos van a ser glorificados. Sí, Cristo tuvo un cuerpo después de resucitado y dice que seremos semejantes a Él. Por lo tanto, hemos de tener un cuerpo glorificado semejante al de Cristo después de su resucitación. ¿Lo vieron? Sí lo vieron. Un cuerpo glorificado, un cuerpo que podía traspasar las paredes. Esa es la imagen que tenemos, la narrativa que tenemos en los evangelios y en Hechos. Como dirían los muchachos, qué chilero sería. ¿Verdad? Que no tengamos necesidad de estar, no habría ningún obstáculo para nosotros transportarnos de un lugar a otro. Ahora, yo lo ubico geográficamente. ¿Que sé dónde es? No lo sé dónde es.
Pero eso no es lo importante es, yo ya lavé mis ropas. La lavé en la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Por qué digo yo las lavé? Porque yo vine a ofrecer este mamarracho de vida, esto que no servía para nada, esto que no valía absolutamente nada, para que cobrara valor en Cristo Jesús, para yo poder tener derecho al árbol de la vida, a la vida eterna, a que fuera escrito mi nombre en el libro de la vida y que fuera encontrado en el momento en el que yo me haya de presentar con Él. Entonces, el concepto de lavamiento, permítame darle otro término, abluciones. Ese es un término que lo usan en la Reina Valera. Era un concepto muy común para los primeros cristianos. Se trataba de lavados ceremoniales para purificación antes de la adoración. Y parte de esto, de estas abluciones, es parte del trasfondo del bautismo en el Nuevo Testamento. Por eso es de que nosotros cumplimos con esa ordenanza del bautismo. Hay quienes andan por ahí enseñando que que ya no es necesario entrar al bautismo en aguas, que ya no es necesario. Yo le quiero pedir a aquellos que crean eso, que hayan creído en esa enseñanza o que hayan estudiado y que en algún momento en las escrituras, las mismas escrituras les estén dando esa luz de que no es necesario cumplir con el testimonio del bautismo en aguas. Déjeme decirle que necesita volver a estudiar la Biblia. Tiene que volver a leerla y tiene que volver a estudiarla en el contexto, porque allí está muy específicamente claro. Y si no sabe qué, Jesucristo mismo, que no había cometido pecado, fue con Juan a que él le bautizara en las aguas, y Juan mismo le dice: yo soy el que necesita ser bautizado en agua y en espíritu por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí? Y Jesucristo dice: hazlo, porque es necesario que yo lo haga. Entonces, a partir de ahí también viene la manifestación del Espíritu Santo que se posa sobre Jesús en forma de una paloma. Bueno, otro tema para esos temas aleatorios que podemos estudiar el próximo año. Los lavados en el Antiguo Testamento limpiaban de la impureza de una condición inferior o no deseada como preparación para el inicio de una condición más elevada y deseable. Y usted puede leer el Éxodo, Deuteronomio, en el que le decían, se recuerda, por ejemplo, espero que usted se recuerde porque a mí se me olvidó, no lo recuerdo ahorita. Cuando le están diciendo, David con sus soldados tenían hambre y tenían que entrar al templo y no había alimento más que el pan de la preposición. Y entonces, de la proposición, entonces el sacerdote le dice, pues aquí no hay más que el pan de la proposición. Y dice, pues danos. Bueno, pero ellos tendrían que estar puros, tendrían que estar lavados. Y le dice, sí están, no, tienen que haberse abstenido de mujer. Sí, no han tenido relaciones sexuales. Vaya, entonces sí pueden comer del pan de la proposición. ¿Cuál era este pan? Era el pan, que había sido presentado en sacrificio y que únicamente los sacerdotes tenían derecho a comer de él. David comió de ese tipo de pan y también se lo dio a sus soldados. Eso era como una profecía para lo que habría de suceder en el reinado de Jesucristo. Muy bien, entonces habla las enseñanzas del Antiguo Testamento que nos muestran que la meta era la pureza de sus corazones y de sus vidas. El lavado extremo no era solo un símbolo. Ahí podemos hablar de muchas otras figuras, como por ejemplo cuando los discípulos
de Jesús estaban comiendo y habían empezado a comer sin haberse ido a lavar las manos. Y les dicen, ¿cómo? ¡Qué barbaridad, Jesús! ¿Cómo permites que tus discípulos estén comiendo sin lavarse las manos? Y él dice, ellos están limpios. Ustedes son los que se tendrían que estar lavando todo el cuerpo. Y así podríamos tomar este concepto de lavamiento de las ropas, de la pureza de nuestros corazones, los impuros que no van a poder entrar. Ahí hay tantas, Pablo nos enseña muchas figuras con respecto a esto, ¿verdad? Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Los fornicarios, los adúlteros, los homicidas, los idólatras, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa? ¿Quién podía entrar? Sí, hay uno que sí puede. Los que hayan lavado sus ropas en la sangre de Cristo. Ellos son los que podrían entrar al reino de los cielos. Muy bien. El tiempo pasa volando, mis hermanos. Yo necesitaría como media hora más para seguir hablando de solo una bienaventuranza. Pero concluimos. Gracias al Señor. Estudiamos 8 semanas este tema de las bienaventuranzas del Apocalipsis. Estudiamos 7 bienaventuranzas. La 1 fue los que leen y oyen las palabras. La 2 fueron los muertos que mueren en el Señor. La 3 fue el que vela y guarda sus ropas. Aquí no era el que lava sus ropas, sino el que guarda sus ropas. Luego, los que son llamados a las cenas, a las bodas del Cordero. La 5 fue los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en ellos. La 6 fue, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y esta última, que es los bienaventurados, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Yo espero, mis hermanos amados, que usted haya sentido abundante bendición, recibido abundante bendición en su vida a través del estudio de estas 7 bienaventuranzas. Y que si se perdió alguna, como hemos insistido, tanto su servidor como los demás pastores, hemos insistido, se perdió de una, vaya al YouTube, ahí están organizadas por series. Vaya a la que le hace falta o vaya a la que de repente no le prestó tanta atención como debía y que usted deba de estudiarla de nuevo o compártala a alguien que le esté haciendo alguna pregunta al respecto. Allí ofrecemos detalles bíblicos que pudieran ser de bendición y edificación para alguien más. Así que eso es todo. La próxima semana, el próximo año, estaremos comenzando nueva serie de lo cual nos estamos preparando con los pastores para su edificación, para su bendición. No se despegue de esta transmisión todos los miércoles a las 7 de la noche. Dios les bendiga y feliz y pleno año 2021. 2023, perdón. Dios les bendiga.